conservada de 8 décimas y 9 décimas. De ojos, tenemos el área macular despejada, con esa sombra que se proyecta sobre que se trata de un valle en el que la incidencia de luz es diferente al resto de la retina plena. Entonces, salvo que la luz incida de manera directa en la mácula, siempre que el centro sea la retina que está en un plano ligeramente anterior, la mácula va a parecer un poco más oscura. Y en el centro del anillo estamos viendo aquí un anillo neuroretinal normal con ese color blanquecino, amarillento, anaranjado, suave. El anillo neuroretinal delimitado con el área central pequeña de excavación y la emergencia de los vasos. Como dato, para llamar la atención en este fondo de ojos, vemos la atención vascular, la disminución del calibre arteriolar en algunos sectores con su rectificación. Fíjense que mirándolo de manera rápida pareciera que no hay grandes cambios. Cuando uno presta atención en el trayecto de las venas, las vemos rectificadas, de las arterias, perdón, las vemos rectificadas y ligeramente más constreñido su calibre. En el otro ojo del mismo paciente, el nervio óptico normal, el área macular normal, la emergencia vascular respetada en la zona de excavación central, y vemos la rectificación y la disminución del calibre en los vasos arteriales. Es difuso, es en algunos sectores, por lo demás, la relación vascular en grandes partes, en los sectores cercanos al nervio óptico de la retina, está conservada. Este caso tiene características parecidas, pero lo que empieza a aparecer es un poco de dilatación venosa. Si prestamos atención a estas venas y las comparamos con estas venas, vamos a ver que estas son de mayor calibre, que son más oscuras, que son más visibles en su trayecto porque están dilatadas. No llegan a tener tortuosidad, pero sí están dilatadas. Y se acompañan ya también de arterias que tienen un estrechamiento, que están además en algunos sectores rectificadas. Entonces, aquí se combina el hábito de tabaco de mayor importancia, de mayor cantidad de cigarrillos por día. Ustedes saben que la vasoconstricción crónica genera una respuesta de dilatación venosa que se suma al efecto que hace la arteria, la hipertensión sobre estas arterias. Este es un paciente más joven que tiene valores de 150-75 con la agudeza visual conservada y que ya presenta cambios en el aspecto de las venas y de las arterias al fondo de ojo. Es decir, que la edad y el tiempo de acción de la hipertensión arterial sobre estas arterias se suma a este antecedente que el paciente tiene en sus hábitos. Puede pasar también, y es muy frecuente que suceda, que cuando los pacientes con diabetes 2, por ejemplo, debutan con su diabetes, ya son hipertensos. A veces también pasa que además son dislipémicos. A veces también pasa que son sedentarios. Entonces, todos esos elementos, todos esos factores de riesgo se suman y cambian el comportamiento del fondo de ojo. Los cambios oftalmoscópicos tienen que considerarse con todos esos elementos como factor de riesgo que pueden ser simples o pueden combinarse. Lo mismo aquí, miren esta regla acá. Miren este vaso. Este vaso rectificado y la dilatación de las venas. Un poquito, pero está. Sí, le escucho. ¿Me habló?
Bien, entonces, la prevalencia de la retinopatía en hipertensos de 6 a 15% si lo comparamos con otras cosas, pero en su mayoría es de pobre control. Nosotros vemos muchos pacientes con fondos de ojos por hipertensión y la mayor parte de los pacientes tienen el fondo de ojos normal o tienen cambios que tenemos que pensar cuando tienen una cierta edad, si son debidos a la edad del paciente, si son cambios seniles o si realmente son atribuibles a la hipertensión arterial. Sigue siendo difícil encontrar la disciplina, lograr la disciplina en los médicos generalistas, en los médicos cardiólogos, en los médicos clínicos, de solicitar el fondo de ojos anual en los pacientes hipertensos. Sigue siendo muy desparejo. Hay pacientes que pasan años con presión arterial y no se les pide el informe para la estadificación, para saber cómo está el fondo de ojos. Recordemos que el fondo de ojos es el único lugar en el que se ve la circulación en vivo y en directo. Es el único lugar en el que tenemos acceso directo a ver cómo están las arterias y eso tiene un doble valor, el valor además el de su repercusión general. Se describen dos cuadros clínicos, la hipertensión arterial crónica y la aguda, que también se la distingue, se la conoce como maligna o acelerada. Hablábamos al principio de que los cambios en la retina, los cambios en el órgano blanco en este caso, dependen de la velocidad de instalación. Entonces, cuando el paciente tenga un cuadro crónico, va a ser un fondo de ojos y sobre ese fondo de ojos puede instalarse un cuadro agudo o puede instalarse en un fondo de ojos normal. Esa diferenciación la iremos haciendo luego. Bueno, y es muy importante el valor predictivo de los hallazgos que siguen teniendo variaciones inter e intraobservador. Por eso cuando se hace un trabajo científico sobre hallazgos en fondo de ojos, el fondo de ojos lo tiene que hacer siempre la misma persona, ¿no? Porque si no, la variación de las interpretaciones. Y lo mismo para el seguimiento del paciente. Lo ideal sería que lo siga siempre la misma persona. Hoy en día lo que hacemos es sacar fotos, se sacan fotografías y de esa forma se evitan la subjetividad porque pueden opinar más personas sobre la documentación de los cambios vasculares. Este compromiso puede producirse en el parénquima de la retina, en la coroides y en la cabeza del nervio óptico. Si las lesiones distintivas que veíamos en estos casos clínicos al principio son las de estrechamientos arteriolares que pueden ser difusos o pueden tener irregularidades focales. En este caso estamos viendo una fotografía aneritra con filtro. Miren cómo aquí el trayecto de la arteria prácticamente se pierde por su estrechamiento focal. Y al ser más rígido el vaso, ya cuando cruza sobre la vena empieza a producir esa modificación del trayecto y del calibre de la vena cuando la cruza, produciendo entonces el cruce arteriovenoso patológico, porque la hipertensión arterial es una patología vascular de cambio en el tono del vaso. El aumento de la presión arterial genera modificaciones en la pared y en la rigidez de la arteria. Entonces, la arteria que normalmente está cruzando sobre venas en la retina y que cuando las cruza comparte la adventicia, al ser más rígida, tiene la capacidad, la posibilidad de comprimir el punto en el que cruza a la vena. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En esta zona, yo no sé, ¿ustedes ven el mouse? No, les voy a poner esto. Acá, el punto láser. En esta zona se ve cuando se coloca el contraste angiográfico adentro del contraste de la fluoresceína, adentro de la retina, adentro de la red venosa del paciente, se alcanza a ver cómo se marca, se tiñe, como el espesor de la arteria queda
claramente disminuido en esa zona de estrechamiento focal. Si miramos esta otra imagen, vamos a ver cómo en esta curva suave que hace la vena, se ven dos zonas de cruce patológico con la arteria, y lo mismo aquí. La arteria cruza la vena y deforma, comprime su calibre. Lo mismo aquí. Es apenas, miren acá, cómo se ve que modifica el calibre de la pared venosa. Cruces arteriovenosos patológicos. Profe, ese estudio, ¿cómo se llama? ¿Es una angiografía? Claro, esta es una foto con un filtro especial, el filtro de luz aneritro. Y esta es como si fuese un blanco y negro, pero con un filtro que resalta más. Y esta es una angiografía digital, se llama retinofluoresceinografía, se coloca fluoresceína en la vena. Y a los segundos que entra la fluoresceína en la vena, eso se hace con la asistencia de una enfermera, ¿verdad? De una enfermera. Entonces, ni bien se inyecta la fluoresceína en la vena, el técnico que está haciendo el estudio empieza a disparar la salva de fotos. Y de esa forma se estudia la distribución de la fluoresceína en distintos territorios hasta que se termina de filtrar y desaparece. El paciente, después de hacer ese estudio, queda amarillo un rato, ¿no es cierto? Unas horas, hasta que se termina de ir la fluoresceína. Bueno, y hablando de la fisiopatología, de esto que terminamos de ver en las fotos, ¿qué es lo que sucede? El aumento de la presión arterial, el aumento de la presión que circula en la luz de los vasos arteriales, genera como respuesta autorreguladora constricción generalizada. Esa constricción generalizada termina después generando, pasa una fase espástica, una fase donde esa modificación crónica del tono de la pared empieza a cambiar la transparencia, empieza a cambiar la cantidad de hialina, el espesor de la capa muscular de la arteria. Entonces, la arteria, que normalmente es un vaso transparente, porque nosotros cuando miramos las arterias y las vemos rojas, en realidad lo que estamos viendo es la columna de sangre. Y lo que hace la hipertensión arterial es que vamos a decirlo así, de manera sencilla, criolla, para que se entienda, la arteria va ganando músculo, va ganando hialina, de tanto constreñirse para compensar, y se va poniendo cada vez más rígida, porque se va fibrosando su pared, perdiendo transparencia y ganando tejido en hialina. Esa hialina es brillante, por eso tenemos el aumento del brillo dorsal arterial cuando hay estrechamiento. Por eso tenemos luego los hilos de plata y los hilos de cobre, ¿verdad? Y esa fibrosis de la pared vascular, es lo que hace que los cruces sean patológicos, aparezcan los cruces arteriovenosos patológicos. Entonces, ahí en el apunte de retina de la PAO, en el librillo, hay varias clasificaciones. Yo creo que leer las clasificaciones les puede servir, porque es interesante para razonar la alteración en el fondo de ojos, para razonar la retinopatía cuando se las describen de distintas formas. Pero hemos elegido la clasificación de Keith Wagner-Barker, para tomarla como guía, porque es una clasificación que tiene un valor predictivo y que, fíjense ustedes que el grado 3 incluye a los cambios del grado 2, pero podría no estar presentes. ¿Por qué? Porque la retinopatía hipertensiva que aparece en los pacientes de instalación brusca no necesita haber pasado por el grado 1 y el grado 2. Pero un paciente que pasó por el grado 1 y el grado 2
puede desarrollar también el grado 3 y el grado 4. Entonces vamos a razonarlo un poco. En el grado 1 vamos a tener el estrechamiento arteriolar leve. En el grado 2 vamos a tener un estrechamiento más marcado, que puede ser focal o generalizado, y como ya el vaso se puso más rígido, como ya está sosteniendo una vasoconstricción, como ya está ganando hialina, entonces veo el aumento del reflejo dorsal arterial y veo los cruces. Veo los cruces patológicos con la arteria y la vena. Esos cruces que se van a llamar los signos de Gann y los signos de Salus. En el grado 3 van a estar presentes los cambios del grado 2 y se van a agregar la presencia de hemorragias en llama o en manchas redondas. También pueden haber exudados duros o lipídicos o algodonosos. Las manchas algodonosas son más blancas y tienen el borde más difuso. Los exudados duros o lipídicos son más amarillas y tienen los bordes más rectos, más netos. Y eso es porque ya se ha sostenido tanto tiempo la presión alta que los mecanismos de compensación empiezan a fallar y aparece la filtración de líquido hacia la retina. En el grado 1 y en el grado 2 tengo solamente cambios vasculares. En el grado 3 aparecen cambios en la retina, en la pared retinal, y en el grado 4 se suma el cambio en la cabeza del nervio óptico, en la papila, en las papilas, porque estamos hablando de alteraciones centrales. Entonces, en este caso va a estar la bilateralidad como característica de una crisis hipertensiva con grado 4 en el fondo de ojos. Esta clasificación establece una correlación de supervivencia. A ver, tengo que salir de acá. ¿Cómo hago para esto? No, quería admitir una alumna, me parece que ya está. La correlación de supervivencia, ¿en qué sentido? En el sentido de que una persona que tiene una retinopatía hipertensiva grado 1 va a tener una supervivencia muy alta. Pero la que tiene un grado 4, después de haber pasado por los estadios previos, va a tener una supervivencia más baja, porque eso ya nos está hablando de daño en el órgano blanco crónico con ya quiebre de la regulación y alteraciones mucho más, disfunciones mucho más severas. Entonces, el grado 3 y el grado 4 corresponden a pacientes con disfunción cardíaca, cerebral o renal, que tienen ya una gravedad creciente. Ahora, el grado 3 y el grado 4 no necesariamente son estadios progresivos del grado 1 y del grado 2. Pueden darse aparte. Viendo los cambios en la relación entre las arterias y las venas con este gráfico, vemos lo que pasa en el signo de Gann y en el signo de Salus. Esto no es para que lo recuerden así en detalle. Yo no les voy a preguntar cuál es cada uno de estos signos. Tal vez sí, para ponerle nota, digamos, pero no es ese el objetivo. El objetivo es que comprendan la fisiopatología, que comprendan qué es lo que pasa. Fíjense cómo en el signo de Gann desaparece el trayecto, se interrumpe el trayecto de la vena por la depresión de la arteria. En el signo de Salus, además, cambia la dirección. No solamente se comprime, sino que además cambia la dirección, modificando el aspecto oftalmoscópico de la porción terminal y de la porción distal de la vena que está siendo comprimida. Entonces, eso pasa lo mismo si la arteria transcurre por arriba de la
vena que si transcurre por debajo, porque al compartir la adventicia el fenómeno se presenta lo mismo, el fenómeno de compresión se presenta lo mismo, porque además por arriba de las arterias y por arriba de las venas, por arriba de toda esa capa, de toda esa estructura vascular de la retina, está la membrana hialoides del vítreo. La membrana hialoides del vítreo finamente adherida, suavemente, firmemente adherida, suave pero firmemente adherida a la retina, es un límite también sobre el que se puede comprimir a la vena. Es decir, yo la puedo comprimir empujándola hacia la retina o empujándola desde la retina hacia la vena hialoides del vítreo. Es decir, que no es condición que la vena esté por debajo de la arteria para que este fenómeno se produzca. Bueno, y aquí están explicados, después les voy a pasar el resumen de este PowerPoint, los distintos pasos de los cruces, los grados del cruce de Gant, para que, como les decía, lo razonen. En un grado más avanzado, en el que ya vemos que la compresión de la arteria sobre la vena es sostenida, se modifica el calibre, se la colapsa, incluso se produce un remanso con un éxtasis venoso, porque si yo estoy con la vena, la arteria está haciendo compresión sobre un vaso por el que está circulando sangre, que está saliendo de la retina. Entonces, si esa compresión se sostiene, ya empiezan fenómenos como la presencia, el remanso de sangre, luego el éxtasis venoso, luego la presencia de exudados y hemorragias, que este es un signo de pretrombosis. Si yo freno y sostengo un freno sobre la salida de la sangre, bueno, voy a tener una trombosis venosa como complicación. ¿Se acuerdan que veíamos el otro día las imágenes de lo que pasaba? Se producía una trombosis venosa en el territorio de la vena de la retina, de las arcadas o de la vena central. La hipertensión es un factor que interviene en eso. Razonando también qué es lo que vemos nosotros cuando miramos el fondo de ojos y hablamos de los hilos de plata y de los hilos de cobre. Miren aquí cómo a medida que va pasando el tiempo y se va ganando hialina en esa pared de arteria sufriendo constricción permanente, se va notando más ese brillo dorsal, se va deformando más la vena que está por debajo, y cuando el brillo dorsal es muy marcado y nos deja apreciar, nos deja vislumbrar en sus costados apenas lo que se alcanza a ver de columna de sangre, pero lo que predomina en el dorso de la arteria es el brillo hialino. Bueno, ese es el vaso en hilo de bronce, en hilo de cobre, perdón, hilo de cobre. Porque se alcanza a ver, se alcanza a vislumbrar apenitas la columna de sangre en los costados. Ya después, este hilo de cobre se transforma en hilo de plata. ¿Por qué? Porque ya no se alcanza a ver nada de la columna de sangre, de la arteria, ya todo ha sido transformado en hialina. Todo ha sido transformado en un vaso de paredes opacas, en las que no se alcanza a ver ya la columna de sangre normal. Entonces, esa progresión es evidente desde aumento discreto, con estrechamiento focal o generalizado de los grados 1,
estos, cuando aparecen los cruces, ya los hilos de cobre, luego los hilos de plata después. Entonces, no confundan estos cambios vasculares en respuesta de modificación del tono de la constricción arterial a la presión, al aumento de la presión arterial, no lo confundan con la retinopatía diabética. Estos cambios no son de la retinopatía diabética, aunque pueden coexistir, pero no son característicos. Tengan bien claras las diferencias entre una y la otra, que ya la vamos a ver en la clase próxima. En la hipertensión arterial, el fenómeno en la arteria es de estrechez, de rigidez, de ir ganando hialina, ir modificando su calibre, ir comprimiendo a las venas en los cruces y finalmente bloquear, o sea, vencer los mecanismos de autorregulación que hacen que aparezcan alteraciones hemorrágicas y exudativas en la retina primero y en el nervio óptico después. Los pacientes que tienen... Sí. Eso se vería similar a, o sea, el vaso de plata se vería similar a como se veía en esa que vos nos mostraste de la vasculitis. Sí, sí porque se ve blanco, no porque en la vasculitis lo que se suele, es decir, es interesante la pregunta que me hace, porque nosotros todavía recibimos a veces pacientes con vasculitis y nos informan hilos de plata. El hilo de plata necesita hialina. La vasculitis es un proceso inflamatorio agudo que generalmente tiene un aspecto un poquito más algodonoso porque el vaso parece escarchado, ¿no? Es decir que ese color blanco tiene un borde un poquito más difuso, más irregular, producto de lo irregular de la disposición de la inflamación. Incluso en algunos pacientes las vasculitis pueden tener el aspecto, ¿no? Líneas de puntos, ¿no? Sectores exudativos en líneas de puntos, que eso se llama Kyrieleis. Pero para su pregunta la respuesta sería, nosotros los miramos un rato para no confundirlos, porque pueden parecerse, pero la vasculitis siempre acompaña un fondo de ojos con otros signos inflamatorios muy llamativos en agudo y muchas veces con compromiso parcial o total del humor vítreo. En estos casos, con vitreitis, en estos casos nosotros tenemos un vítreo completamente limpio en un paciente que tiene cambios crónicos. No es habitual que nosotros vayamos a ver pacientes con hilos de plata que hagan además una retinopatía hipertensiva aguda. Los hilos de plata son señales, pueden hacerla por supuesto, pero los hilos de plata son señales de mucho tiempo de presión alta. Cuando nosotros miramos a estos pacientes nos preguntamos si no son pacientes renales, si tienen algún cuestionamiento que sostenga valores altos durante mucho tiempo, entonces los mecanismos de adaptación se han puesto presentes. El paciente con vasculitis que tiene vasos así blancos, a veces incluso tan inflamados que ya han quedado exangües, es por lo general un paciente más agudo. Pero sí, uno los mira para hacer la diferenciación. No sé si contesté a su pregunta. Sí, perfecto. Bien. Gracias. Bien, acá estamos viendo los exudados blandos. Miren cómo estos exudados aparecen. Bueno, por empezar, miren esta arteria. Fíjense esta arteria, que es una arteria con un aumento del brillo dorsal, que está comprimiendo aquí a la vena. Acá tenemos un cruce patológico, acá tenemos un cruce patológico, acá
también tenemos un cruce patológico. Entonces, en esta retina, Perdón, esas serían como las de cobre, digamos. claro, exactamente, estos son hilos de cobre. Estos son hilos de cobre, porque se vislumbra apenitas la columna de sangre en los costados, en la línea de los costados, pero todo el centro, todo el dorso de la arteria es blanco. Y apenitas vislumbra la columna en los costados. Esto es un hilo de cobre. Entonces, esto se ha sostenido durante mucho tiempo, lo que da la cronicidad, pero además ya esa dilatación venosa crónica, esa situación que empieza a alterar, a vencer los mecanismos de adaptación, aparecen los exudados blandos. Y miren cómo los exudados blandos siguen la capa de fibras. Nosotros alcanzamos de la capa de fibras de la retina, que le dan ese aspecto algodonoso, ese aspecto de plumoso algodonoso, bien blanco, brillante, a diferencia de los exudados duros que son más amarillos y que son los típicos del edema retinal, edema retinal diabético, particularmente el edema macular. Estos pueden ser reversibles. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento rápido de la presión arterial en estos casos, pacientes que hacen instalaciones con los agudos, con una constricción arteriolar que modifica la capa muscular lisa y entonces se rompe la autorregulación y aparece el daño capilar. Y cuando aparece el daño capilar, entonces se pierde la hermeticidad del vaso y se empiezan a filtrar proteínas. Entonces, si se filtran proteínas plasmáticas, aparecen los exudados duros que pueden tener una disposición radial más externa, entonces se forma la estrella, que les voy a mostrar acá. Miren, estos ya son más amarillos, están en la capa plexiforme y tienen esta distribución en rayos de estrella, acompañando a este edema de la papila del nervio óptico. Esa regulación ya se perdió, el líquido empieza a salir, empieza a filtrar las proteínas y se empiezan a disponer en los tejidos circundantes. Primero, alrededor de la cabeza del nervio óptico, un edema muy marcado, con borramiento de los bordes, con desaparición del trayecto de emergencia, así que yo estoy adivinando que acá está la salida de los vasos, la emergencia de los vasos, de las arcadas, lo tengo borrado por la gran inflamación de la cabeza. Miren, si tengo que seguir el contorno de la luz, por la incidencia de luz de la foto, el edema tiene todo este diámetro tan extenso, y como es evidente aquí que los vasos vienen y suben, suben a esa cabeza de nervio óptico sobrelevada. Esta filtración de proteínas hacia las capas plexiformes genera la estrella macular. Este paciente tiene cambios muy llamativos en su fondo de ojos agudo. Esto es bilateral, esto aparece en los dos ojos. Aquí, en este paciente, es más marcada la presencia de exudados duros. También tiene una retinopatía hipertensiva, pero los exudados duros están formando más una corona, no tanto una estrella. Miren cómo no se alcanza a distinguir, no se alcanza a distinguir los bordes del nervio óptico. Está borrado completamente los bordes del nervio óptico, se distingue la emergencia, pero es difícil decir cuáles son los límites de esta papila óptica, y la exudación forma esta corona aguda, severa, grosera. Esto tendría que retroceder si tuviéramos si el cuadro mejora. Cuando uno baja la presión, eso tiene que retroceder. Cuando se estabiliza la presión arterial, eso tiene que retroceder.
salvo que la presión hubiese estado muy alta mucho tiempo y entonces el nervio óptico hubiera estado muy inflamado mucho tiempo y eso generaría daño en las propias fibras del nervio óptico por la inflamación o por compromiso de la circulación nutricia del nervio. Es decir, que no es lo habitual, pero después de un episodio, no es que siempre va a pasar, pero después de un episodio de crisis hipertensiva con cambios, con edema de papila durante mucho tiempo, un cuadro muy severo, el nervio óptico podría estar con serio daño de atrofia y de daño irreversible con atrofia, quiero decir. Pero si el cuadro se controla y la inflamación y el edema retrocede, el fondo de ojos podría volver a la situación previa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las embarazadas? Pacientes embarazadas que hacen un pico de hipertensión arterial con una retinopatía hipertensiva aguda y que después, cuando pasa el problema, vuelve todo a la normalidad sin cambios, como era cuando era antes. Fíjense, en este caso vamos a hablar un poco de las complicaciones que pueden tener los pacientes con hipertensión, repasando un poco lo que veíamos el otro día en clase, cuando hablábamos de los distintos fondos de ojos, de los distintos cambios que se ven en las estructuras de la retina, cuando empezamos a analizar cómo está el nervio óptico, cómo están los vasos, cómo está el color, cómo está la forma, si el problema está en la mácula, si el problema está en el nervio, si el problema está en la periferia. Entonces acá vemos un nervio de aspecto, la cabeza del nervio óptico tiene un aspecto normal, pero en la emergencia tiene ingurgitación de sus vasos, tiene un aumento de la red de la red de circulación renal de menor calibre, fíjense aquí en esta zona, que es la que está todavía perfundida. Esta parte que estoy marcando acá es la que está todavía perfundida, porque toda esta zona exangüe, blanca, pálida, ha perdido la circulación. Yo le decía el otro día, se cerró la canilla, entonces se cerró la canilla y esta sangre que venía entrando a la retina acá, tac, paró, se terminó, así que este resto de eritrocitos que estaba yendo para allá ya se quedó sin nada. Miren acá esta arteria, venía entrando sangre, tac, se cerró la canilla, no entra más sangre, así que ya eritrocitos para esa zona ya no fueron. Entonces, todos estos vasos arteriales que llevaban sangre a todo este territorio retinal quedaron exangües porque hay una obstrucción de la arteria central que ha comprometido además las dos cascadas, esto es de la arteria central porque yo estoy viendo que está todo el cuadrante inferior comprometido, todo el cuadrante superior comprometido y también los cuadrantes nasales. Entonces hay un pequeño haz de circulación que todavía tiene algo de sangre, pero es este solo sector anaranjado chiquitito acá. Lo demás se quedó sin nada. La palidez hace contrastar el área macular y por eso veo esta mácula brillante que se llama en rojo cereza, ¿no? Estas son las oclusiones arteriales, que son súbitas, que son indoloras, muy dramáticas. El paciente tiene una disminución muy brusca de la visión, de la agudeza visual, y en este paciente como antecedente la hipertensión arterial. Profe, disculpe, la anterior no hay posibilidad de retroceso de la pérdida de la visión. ¿Está? Sí, No, acá ya tiene necrosis, no. que es bárbaro. Si el retroceso es el que se da en la maurosis fugax
Por lo general, cuando van a retroceder, el paciente le dice, le cuenta lo que pasó, le cuenta que dejó de ver y que después empezó a ver. A veces ha pasado que nunca vamos a saber si fue producto del tratamiento o si fue producto de que iba a pasar eso, porque en estos casos lo que se aconseja es bajar la presión del ojo, masajearlo, hacer un masaje vigoroso, ¿no? Bajar la presión, nosotros hacemos una punción en la cámara anterior, sacamos un poco de humo acuoso para que baje la presión y sean más los vasos con lo que está circulando por dentro de ellos y masajearlos para tratar de que el émbolo siga de largo, ¿no? O sea, empujar para que el émbolo siga de largo. Y bueno, ha pasado que le estaban haciendo hace muchos años, estaban haciendo masaje a un paciente que hacía pocos minutos, no llegaba a una hora que había tenido este cuadro y bueno, en un momento empezó el paciente, veo, bueno, quiere decir que el émbolo que estaba produciendo la hipoxia círculo, el tejido que estaba comprometido en ese momento no estaba necrótico y entonces es como cuando uno le suelta el cuello a una persona antes de matarla, si la quiere matar pero la mata, porque lo suelta, entonces vuelve a circular la sangre. Esto pasa lo mismo. Pero cuando nosotros lo recibimos con varias horas de evolución, ya es irreversible. Es irreversible. Y lo mismo nos pasa con las venosas. Es decir, si no se recuperan en las primeras horas, si a las 24 o 36 horas no hay una mejoría significativa de la agudeza visual, por lo general el pronóstico visual es muy malo, porque eso quiere decir que las áreas de isquemia son muy extensas. Por eso mismo, este tipo de episodios vasculares se tratan como stroke, ¿no es cierto? La oclusión arterial se le aplica el protocolo de estudio del stroke. Aquí el sector que ha quedado perfundido comprende una cierta parte de la mácula, miren cómo no está toda la mácula comprometida, parte sí, otra parte no, está bien marcada la delimitación entre esas dos zonas, pero por supuesto esto se traducirá clínicamente en una contracción muy severa del campo visual. Por eso todo esto no funciona, solamente esto funciona. Esto tiene relevancia cuando se pierde todo. Por supuesto, siempre es preferible conservar una parte, aunque sea pequeña, pero cuando pasa esto hay que rogar que el paciente vea con el otro ojo. Profe, cuando decís que se aplica el mismo protocolo de estudio que el stroke, ¿a qué te referís? O sea, ¿qué se hace en ese momento? Mire, depende del paciente porque lo que se hace son estudios neuroimágenes, se hacen análisis, se estudian rápidamente los factores de riesgo, se los ve con neurología. Yo he tenido pacientes que los han manejado de forma ambulatoria y he tenido pacientes que los han internado en terapia intensiva, en los sanatorios privados, con lo mismo, con el mismo cuadro. Así que esa sería la cuestión. Yo lo que creo que corresponde con esto es un estudio exhaustivo de los factores de riesgo y fijarse si el paciente no está corriendo peligro por algún factor de riesgo que no esté controlado, en hacer un episodio mayor y mucho más grave a nivel central, ¿verdad? Pero no son pacientes, no veo una pareja con esto en los distintos servicios. Lo que me lleva al interrogante que usted me hace, que se lo voy a trasladar a neuro, porque nos ha pasado de que, como le digo, por ahí en algunos se hace una internación urgente en el sanatorio y estudio de todos colores, rápido, ya, y otro paciente dice, bueno, que venga el lunes por consultorio externo. Es decir, no sé si son diferencias de criterio o porque toda esa parte no la hemos
no la mueve el oftalmólogo, la mueve neurología. Nosotros debemos derivarlo a neurología. Así que ahora que usted me lo recuerda, se lo voy a contestar después de preguntarse al doctor Martínez, a ver qué le parece a él que tendríamos que hacer con esto en todos los casos, o si hay alguna guía para seguir. A lo que nosotros hacemos, lo que nosotros nos aseguramos es que todos los factores de riesgo estén controlados, ¿no es cierto? Y eso desde ya. Bueno, y miren acá al revés, acá como en comparación, el territorio respetado de este fondo de ojos normal, con toda la circulación respetada, y en el fondo de ojos tenemos la zona exangüe con los vasos vacíos y la zona perfundida con los vasos con circulación. Esta es la imagen panorámica de la retinofluoresceinografía, de la angiografía, en la que se ve la diferencia. Miren este caso, que es de casos que son pacientes que tienen la clínica bastante florida y que lo notan por la disminución de la agudeza visual, donde lo que se comprometió es el territorio venoso. Entonces yo no tengo un área pálida, como estábamos viendo antes, sino que tengo un área de hemorragias y de edema de la retina que si alcanza a afectar a la zona central de la mácula, aunque fuese parcialmente, puede ocuparse puede el paciente manifestarse con disminución de agudeza visual, que fue en este caso lo que pasó a la paciente que tuvo una disminución de agudeza visual a 2 décimas. Miren cómo el territorio comprometido no es total, pero que alcanza aquí afectado, y cuando estudiamos todo ese triángulo, vemos que es tributario de sector de este triángulo venoso y no de toda la retina. Esto es solamente de la arcada superior. Entonces, en la angiografía se ve la falta de perfusión. Esta falta de perfusión corresponde a estas áreas oscuras, estas áreas negras, que después se van a ver, ustedes van a ver lo característico en los fondos, en los estudios angiográficos de los pacientes con retinopatía diabética con áreas de isquemia, se ve la dilatación de los pares, y cuando a este paciente se le hace el estudio tomográfico, la tomografía de coherencia, para ver por qué está comprometida la agudeza visual, para documentar el impacto, el compromiso retinal por el episodio vascular. Entonces, a diferencia de una tomografía normal, que es lo que estamos viendo acá, a diferencia de una tomografía normal, que es lo que estamos viendo acá, vemos este edema quístico. Miren cómo se forman estas cavidades, estos quistes de líquido en una retina que está edematizada como consecuencia del accidente trombótico venoso. Entonces, si esto persiste en el tiempo, daña los fotorreceptores, queda comprometida. Pero si esto se trata rápidamente y retrocede rápidamente la inflamación, al no haber áreas extensas, el paciente recupera la visión. ¿Qué es lo que hay en estos casos como factor común? La hipertensión arterial. No es que el paciente hizo un pico de presión arterial y hizo esto. No es en los fenómenos venosos, pero sí la presión de afectación con trombosis. Se ve como la macular está más afectada y está completamente preservada toda el área inferior. Cuando se va a buscar el acercamiento al área
al triángulo de conflicto, se ve el en el vértice. Y esta imagen es la que le mostraba el otro día, que es ya el grado más extenso de compromiso venoso, cuando la vena central de la retina sufre una oclusión y entonces toda la sangre que estaba tratando de salir del globo queda queda frenada, queda ocluida, bloqueada en la salida en la cabeza del nervio óptico. También es indoloro. La historia de hipertensión arterial está presente. Estos pacientes nosotros los mandamos a control de factores de riesgo, pero no con la misma velocidad ni con la misma urgencia que a los arteriales. A estos se los controla por consultorio externo, se les piden los factores de riesgo, se les piden los factores de riesgo vascular, de discrasias sanguíneas, de factores predisponentes, y se les hacen los estudios angiográficos. La retina están tan afectados, muy marcado de la óptica. Ya lo que sabemos es que las áreas de isquemia son muy extensas y que este paciente antes de los 100 días va a ser una complicación que se llama glaucoma neovascular, lo que yo les contaba la vez pasada sobre lo que llamamos también las condiciones isquémicas extensas en la retina generan tarde o temprano la aparición de neovasos. La isquemia persiste, los neovasos aparecen por todas las estructuras del ojo, en este caso el iris. Si yo tengo muchas áreas de isquemia atrás, una isquemia que se traslada al centro y la respuesta va a ser la neovascularización también del iris. Si se neovasculariza el iris, voy a tener cerradas con vasos sanguíneos las zonas de desagüe natural del humor acuoso. Entonces, un paciente con una trombosis de la vena central de la retina, a los 100 días, transcurridos 3 meses, es probable que tenga un glaucoma, muy aparición de neovasos secundarios a esa isquemia. Entonces, son casos muy difíciles en los que la importancia está en prevenir que pase en el otro ojo o que pase en algún otro sector del organismo, como el peligro real del cerebro. Entonces, les dejo estas conclusiones que las van a tener en el resumen. La dismorfia visual puede ser motivo de consulta, pero la mayor parte de los pacientes que se conocen o que no se conocen hipertensos no se enteran por el ojo. La importancia de la visión en el caso de la hipertensión arterial no es la de la diabetes. Por eso la hipertensión arterial no está entre las causas de ceguera evitable. Se necesita ser estadificado en el paciente para que el médico general, el médico cardiólogo pueda estratificarlo y saber cuáles son los riesgos verdaderos de ese paciente de hacer complicaciones cardiovasculares. El fondo de ojos en el paciente arterial es anual. Se aconseja un fondo de ojos una vez al año. El fondo de ojos con una interconsulta en la que después tiene la devolución y anota los datos en la historia clínica. Y sobre todo si ustedes van a estar trabajando en dispensarios, en consultorios externos, tengan en cuenta este detalle para que haya una continuidad en las historias clínicas de los pacientes, aunque ustedes no estén después
más. Aunque ustedes se vayan, que la historia de